¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos días de soledad? ¿Cuántas noches de desvelo? Y llorando sin cesar, preocupado por tu pueblo que no deja de pecar. Cuántas misas celebradas en este bendito altar. Cuántos niños bautizados, cuántos matrimonios ya, cuántos has reconciliado con Jesús al confesar. Nadie sabe si tú comes, nadie sabe tu dolor, solo Cristo que conforta, y Él te llena de su amor. Eres tú mi sacerdote, que ya con tu santidad pastoreas a este pueblo y lo llevas hacia Dios. Pasarán muchos más años, quedarás la comunión a todos los invitados a la cena del Señor. ¿Cuántos años han pasado? ¿Y cuántos años pasarán? Tú, el elegido de Dios, tú, el que siempre estás en soledad, el que siempre te preocupas por tu pueblo, tú, mi sacerdote. Nadie sabe si tú comes, nadie sabe tu dolor, solo Cristo que conforta, y Él te llena de su amor. Nadie sabe cuánto sufres en esa gran soledad. Eres tú quien siempre reza por su pueblo sin cesar. Pasarán muchos más años, quedarás la comunión a todos los invitados a la cena del Señor. A todos los invitados a la cena del Señor. Bendecido día para todos los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. Bienvenidos a este su espacio de oración del santo del día. Hoy con San Bernardino de Siena, un predicador maravilloso en estos espacios de santidad, en estos espacios llenos de misericordia. Saludo a mis hermanos con los que voy a compartir este espacio de oración tan maravilloso. Alcira y Samir, qué maravilla encontrarnos y sentir este verdadero mensaje de conversión, de fe
y de fidelidad para que el Señor nos encomiende cada vez más estos santos que en verdad edifican, que este alimento espiritual sea un elemento edificador en nuestro entender y en nuestro caminar y en nuestra formación espiritual para llegar a ese camino de la santidad que el Señor anhela en cada uno de nosotros. Nuevamente, sean todos bienvenidos y no olviden compartir estos espacios del Santo del Día. Y en este momento, queridos hermanos, queremos invitarlos a que nos unamos como los apóstoles en Pentecostés con la Virgen María, para que clamemos la presencia maravillosa del Paráclito Divino, el Espíritu de la verdad, para que fluya hoy Él en nuestras vidas, para que tome nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros cansancios, nuestras fatigas, nuestras luchas, y sea Él el que hoy inspire y suscite estas reflexiones bajo su gracia. Que Él sea el que nos unja como ungió a San Bernardino de Siena para hacer sus predicaciones, para dar testimonio, para ser un buen ejemplo, para mortificarse, para orar, para ser un penitente, para ser ese instrumento de bendición. Que hoy venga el Espíritu Santo sobre todos los hermanos que están en sintonía en estos momentos, sobre cada una de nuestras vidas, nuestras familias, sobre mis hermanos de comunidad que me acompañan en este momento, para que hoy haya un nuevo Pentecostés, un estallido de gracia, de júbilo, que sea la Santísima Virgen María en su advocación linda de la Natividad, así como caracterizó tanto a la vida de San Bernardino, que ella también interceda hoy por nosotros y nos ayude a que nosotros tengamos esa bendición de recibir del cielo esas gracias, esas virtudes, esos dones, esos carismas, esos talentos, esas bendiciones que el Señor tiene para todos nosotros, a fin de que podamos también ponerlos al servicio de los demás, para que no ocultemos las bendiciones que el Señor nos ha dado, sino que al contrario, todo lo pongamos para ayudar y contribuir en la construcción de ese reino de los cielos. Por eso rúa, fluye, infunde hoy tu gracia y tu bondad. Espíritu Santo de Dios, envuélvenos en olas de misericordia, de amor y de dulzura, de ternura. Manda esas llamaradas de gracia, esas lenguas de fuego sobre cada uno de nosotros, para que podamos tener ese fuego abrasador, que se renueve hoy la faz de la tierra, para que hoy sean derribadas las tinieblas, las oscuridades y las penumbras, que la luz de Cristo, que viene a través del Espíritu de Dios, nos inunde, nos llene, nos muestre el camino que debemos seguir para alcanzar esa santidad que en el fondo del corazón todos hemos recibido como llamado desde el día del bautismo. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Te amamos, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, y te damos todo el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. San Bernardino de Siena. San Bernardino de Siena, predicador, año 1444. San Bernardino de Siena, súplicale al buen Dios y pídele a la Virgen Santísima que nos envíe muchos y muy buenos predicadores, como tú. Ay de mí si no propago el Evangelio. San Pablo. San Bernardino fue el más famoso predicador del 1400 y sus sermones sirvieron de modelo de predicación para muchos oradores en los siglos siguientes. Nació cerca de Siena, Italia, en el año 1380. Su padre era gobernador. El niño quedó huérfano de padre y madre a los 7 años. 2 tías se encargaron de su educación y lograron formarlo lo mejor posible en ciencias religiosas y darle una educación muy completa. Sus estudios de bachillerato los hizo con tal dedicación que obtuvo las mejores notas. Era muy simpático en el trato y las gentes gozaban en su compañía. Pero cuando oía a alguien que empleaba un vocabulario grosero y atrevido, le corregía con toda valentía para que abandonara esa mala costumbre. Era muy bien parecido y un día un compañero lo incitó a cometer una acción impura. Bernardino le respondió dándole una sonora bofetada. Otro día, un estudiante invitó a los compañeros del curso a cometer impurezas, y Bernardino los animó a todos contra el impuro y le lanzaron barro y vara hasta hacerlo salir huyendo. Pero en el resto de su vida, Bernardino fue siempre un modelo de amabilidad y bondad. De joven se afilió a una asociación piadosa llamada Devoto de Nuestra Señora,
que se dedicaba a hacer obras de caridad con los más necesitados, y sucedió que en el año 1400 estalló en Siena la epidemia de tifo negro. Cada día morirían centenares de personas. Ya nadie se atrevía a atender los enfermos ni a sepultar a los muertos por temor a contagiarse. Entonces Bernardino y sus compañeros de la asociación se dedicaron a atender a los apestados. Trabajaban de día y de noche. Bernardino preparaba muy bien a los que ya se iban a morir para que murieran en paz con Dios y bien arrepentidos de sus pecados. Y como por milagro este grupo de jóvenes se libró del contagio de la peste de tifo. Pero cuando pasó la enfermedad, Bernardino estaba tan débil y sin alientos que estuvo por varios meses postrado en cama, con alta fiebre. Esto le disminuyó mucho las fuerzas de su cuerpo, pero le sirvió enormemente para aumentar la santidad de su alma. Cuando ya recobró otra vez su salud, de vez en cuando se alejaba de casa y a quienes le preguntaban a dónde se dirigía, les respondía. La gente creía que era que se iba a casar, pero un día sus tías le siguieron los pasos y se dieron cuenta de que se iba a una ermita donde había una estatua de la Santísima Virgen y allí le rezaban con gran fervor. En el año 1402 entró el religioso franciscano. Lo recibieron en un convento cercano a su familia, pero como allí iban muchos amigos a visitarlo, pidió que lo enviaran a otro más alejado y donde la disciplina era muy rígida, y así en el silencio y la oración y la mortificación se fue santificando. Nuestro santo nació el día de la fiesta del nacimiento de la Santísima Virgen, el 8 de septiembre, y en esa misma fecha recibió el bautismo, y también un 8 de septiembre recibió el hábito de franciscano, y ese gran día de la Natividad de Nuestra Señora recibió la ordenación sacerdotal en 1404. Fue pues siempre para él muy grata y muy esta santa fecha. Los primeros 12 años de sacerdocio los pasó Bernardino casi sin ser conocido de nadie. Vivía retirado, dedicado al estudio y la oración. Dios lo estaba preparando para su futura misión. Ni la voz ni las cualidades oratorias le ayudaban a Bernardino para tener éxito en la predicación. Entonces se dedicó a pedir a nuestro Señor y a la Santísima Virgen que lo capacitara para dedicarse a evangelizar con éxito, y de pronto Dios le envió a predicar, y esto sucedió de un modo bien singular. Durante 3 días seguidos, estando rezando todos los religiosos, por la mañana de pronto un joven novicio, sin poder contenerse, interrumpió la oración y le dijo: «Hermano Bernardino, no ocultes más las cualidades que Dios te ha dado, vete a Milán a predicar». Iguales palabras le fueron dichas cada uno de los 3 días. Todos consideraron que es manifestación de la voluntad de Dios y le aconsejaron que se fuera a la gran ciudad a predicar la Cuaresma, y los éxitos fueron impresionantes. Las multitudes empezaron a asistir en inmensas cantidades a sus sermones. Al principio le costaba mucho hacerse oír a lo lejos, pero le pidió con toda fe a la Santísima Virgen y ella le concedió una voz potente y muy sonora, y en vez de la voz débil y desagradable que antes tenía. Y desde 1418 hasta su muerte, por años Bernardino recorre pueblos, ciudades y campos, predicando de una manera que antes la gente no había escuchado. Se levantaba a las 4 de la mañana y durante horas y horas preparaba sus sermones, y el efecto de cada predicación era muy entusiasmarse todos por Jesucristo y una gran conversión de pecadores. Muchísimos terminaban llorando de arrepentimiento y al escuchar sus palabras, cuando su voz potentísima gritaba en medio de la silenciosa multitud: «Temblad, tierra entera, al ver que la criatura se ha atrevido a ofender a su Criador». A la gente les parecía que el piso se movía debajo de sus pies y empezaban a llorar con gran arrepentimiento. Casi siempre tenían que predicar en las plazas y campos porque en los templos no cabía la gente que deseaba escucharle. Recorrió todo su país, Italia, a pie, predicando. Cada día predicaba bastantes horas y varios sermones a todos y siempre les recomendaba que se
arrepintieran de sus pecados, que hicieran penitencia por su vida mala pasada. Atacaba sin compasión a los vicios y a las malas costumbres e invitaba con gran vehemencia a tener un intenso amor a Jesucristo y a la Virgen María. Por todas partes llevaba y repartía un estandarte con esas 3 letras: JHS, Jesús Hombre Salvador. E invitaba a sus oyentes a sentir un gran cariño por el nombre de Jesús. Dondequiera que San Bernardino predicaba, quedaban muchos estandartes en palacios y casas con sus 3 letras, JHS. En Polonia predicó contra los juegos de azar y las gentes quemaron todos los juegos de azar que tenían. Un fabricante de naipes se quejó con el santo diciéndole que lo había dejado en la ruina, y él aconsejó: ahora dedíquese a imprimir estampas de Jesús. Así lo hizo y consiguió más dinero que el que había logrado conseguir imprimiendo cartas de naipe. Los envidiosos lo acusaron ante el Papa diciendo que Bernardino recomendaba supersticiones. El Papa le prohibió predicar, pero luego lo invitó a Roma y lo examinó delante de los cardenales, y quedó tan conmovido el sumo pontífice al oírle sus predicaciones que le dio orden para que pudiera predicar por todas partes. Durante 80 días predicó en Roma e hizo allí 114 sermones con enorme éxito. El Papa quiso nombrarlo arzobispo, pero el santo no se atrevió a aceptar. Entonces lo nombraron superior de los franciscanos, porque era el que más vocaciones había conseguido para esa comunidad. Cuando Bernardino entró en la comunidad de franciscanos observantes, solamente había en Italia 300 de estos religiosos. Cuando él murió ya había más de 4.000. Los grandes sacrificios que tenía que hacer para predicar tantas veces y en tan distintos sitios, a los muchos ayunos y penitencias que hacía, lo fueron debilitando notoriamente. En su rostro se notaba que era un verdadero penitente, pero esta misma apariencia de austero y mortificado le atraía más la admiración de las gentes. El único lujo que aceptó en sus últimos años fue el de un borriquillo, para no tener que hacer a pie todos sus largos viajes. Era tal su deseo de progresar en el arte de la elocuencia y del buen predicar, que dondequiera que sabía que había un buen predicador, se iba a escucharlo, y aún ya lleno de años se sentaba como simple discípulo para escuchar las clases de los maestros afamados que enseñaban cómo hablar bien en público. Y acompañaba sus predicaciones con admirables milagros y prodigios. En su ciudad natal, Siena, había muchas divisiones y peleas. Se fue allá y predicó 45 sermones que devolvieron la paz a toda esa región. Uno de los oyentes logró copiar esos sermones y se conservan como una verdadera joya de la elocuencia sagrada, donde se combinan la teología con los consejos prácticos y la agradabilidad y con la profundidad. Verdaderamente, Bernardino era un gran maestro de oratoria. En 1444, mientras viajaba por los pueblos predicando con muy poca salud, pero con un inmenso entusiasmo, se sintió muy débil y al llegar al convento de los franciscanos en Aquila, murió santamente el 20 de mayo. En su sepulcro se obraron numerosos milagros y el Papa Nicolás V, ante la petición de todo el pueblo, le declaró santo en 1450 a los 6 años de haber muerto. Corrijo, hermanitos, San Bernardino de Siena, un predicador tan maravilloso, y como les decía, le pedía tanto a la Santísima Virgen de predicar y de propagar el Evangelio. Es tan importante eso. Miren, es algo fundamental. Dar la palabra de Dios viva, preparar a los oradores, tener esa voluntad de ser en educación, en formación, en educación tan maravillosa, que tuvo una voluntad de asumir esta verdad en compañía de Dios. Él hacía muchas cosas tan maravillosas, como cuando decía que alguien decía ese vocabulario groserías, brusco, como grotesco, un sentido que no vale la intención de asumir el compromiso de la verdad
Entonces invitaba a llevar todas esas impurezas, a corregir con valentía. Y a veces tenemos mucho miedo. Hay que dejar las malas costumbres, hay que hacer mortificaciones, hay que tener un compromiso esencial para evitar caer en la tentación del pecado. Eso es un pecado muy feo. A veces cometer errores que el Señor no quiere. ¿Qué más podemos decir de este tan maravilloso santo, San Bernardino de Siena? Ya no se me va a olvidar, hermanitos. Miren, predicar es tan hermoso. E incluso solo pues con la lección divina, el espacio de oración que hago todos los días en la emisora de Sánate Tú. Solo con eso, predicar es llevar una palabra de Dios tan maravillosa. Creer en la palabra de Dios es lo más hermoso que podemos decir a través de esta emisora tan maravillosa y de la continuación de una verdad, de un amor, de una prudencia necesaria y de la fidelidad para entender y sentir cada vez más la verdad del Señor. La verdad que el Señor quiere en cada uno de nosotros, que el Señor quiere para que nosotros entendamos y sintamos la emisora, esta voluntad de un compromiso necesario de llegar a la verdadera santidad al predicar. Más que su profesión, miren los conocimientos que nuestra hermana nos leía, nuestra servidora leía en esa historia del santo tan maravilloso. Mejor dicho, podemos lograr cosas tan maravillosas, podemos encontrarnos en una voluntad de misericordia, en una voluntad de amor, en una voluntad de prudencia, en una voluntad de asumir todas las verdades y todas las necesidades de un compromiso necesario, de un compromiso de verdad. Qué alegría encomendarnos al Señor. Qué alegría entender un mensaje de oración tan maravilloso que nos dio hoy San Bernardino de Siena. Misionero franciscano también. Es importante entenderlo, de la orden de los frailes menores, de la primera orden de San Francisco de Asís. Teólogo, daba esa necesidad de comunicar. Para predicar hay que comunicar, y eso es algo que yo diría, bueno, no es un don espiritual, nada, pero la comunicación es una parte elemental que nos puede dar el Señor a cada uno de nosotros, y que el Señor siga en sintonía y en la verdad de seguir predicando y de seguir enseñándonos cómo entender esa elocuencia sagrada de teología, de agradabilidad, de ser un gran maestro de la oratoria como San Bernardino de Siena lo fue. La oratoria es tan elemental para comunicar el mensaje de verdad, para comunicar el mensaje de oración y transmitir profundamente los elementos que edifican la verdad con el Señor, para llevar a un verdadero mensaje de conversión. Miren, con el predicar, con la acción presente de tener a Dios consigo mismo, de llevar todos los mensajes, todas las manifestaciones de una fe y todo el escuchar permanentemente de una voluntad tan misericordiosa que el Señor puede dar para cada uno de nosotros, que el Señor puede entregar en esta voluntad de servirnos en la presencia, en la gracia santificadora que Dios quiere en sembrar esa semilla de amor, en sembrar esa capacidad de dialogar con las personas que más necesitan de un evangelio y más necesitan de una palabra que sea salvífica, de una palabra que no tenga temor de Dios, de una palabra en la cual podamos salvar a alguien. Y hay que ser insistentes en este tema. Nos falta mucho, como San Bernardino de Siena, incluso en el pleno siglo XV. Todos los sermones que dijo, todas las predicaciones que dijo, cuando como sacerdote
seguía en esta voluntad de compromiso y de la fidelidad, es algo elemental que el Señor tiene que entregar en la voluntad misericordiosa y santificadora, salvífica, que solo Dios puede entregar en cada uno de nosotros. Que el Señor nos siga entregando más santos y santas como San Bernardino de Siena. Amén. Bien, queridos hermanos, acabamos de escuchar esta extraordinaria biografía de San Bernardino de Siena. Qué ejemplo, qué maravilla. De verdad que uno se siente realmente motivado a ser santo escuchando esta hermosa biografía. Quiero rescatar muy importantemente su amor a la Santísima Virgen María, cómo ese 8 de septiembre fue marcado desde su mismo nacimiento, su bautizo, su ordenación sacerdotal, todas esas consagraciones que él recibió y todas esas hermosas bendiciones las recibió ese mismo día. Qué lindo como él mismo le expresaba a sus tías y a sus amigos: me voy a visitar de alguien que estoy profundamente enamorado. Y es que es hermoso cuando uno se enamora de la Santísima Virgen María, porque ella empieza a interceder grande y poderosamente para que por medio de sus ruegos Dios derrame grandes bendiciones y dones, carismas, talentos y virtudes en nuestras vidas, a fin de que la evangelización pueda ser llevada a cabo a través de esos instrumentos que el Señor va escogiendo, como hizo el Señor esta elección de este Hijo de Dios, San Bernardino de Siena. Fijémonos cómo este hombre pues queda huérfano desde los 7 años, pero el Señor, que no desampara a nadie, puso a sus tías para que lo educaran en las ciencias religiosas, para que le enseñaran la palabra de Dios, para que le enseñaran la mortificación, la oración, el amor hacia los demás. Y vemos cómo esa tarea fue bien cumplida, a tal punto que esa semilla que sembraron esas tías contribuyó grande y poderosamente en ese crecimiento espiritual de San Bernardino. Luego de esa experiencia, de esa formación, viene esa experiencia del tifo negro. Hoy tenemos una pandemia y necesitamos muchos San Bernardinos de Siena, ya que este hombre que hizo con los demás frailes y servidores, pues ponerse al servicio de ayudar a una buena y santa muerte. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso carisma que Dios le dio a San Bernardino! De tener esa caridad con los hermanos enfermos, los hermanos necesitados, con aquellos que estaban pasando esa prueba, esa peste fuerte y terrible, y cómo él se expuso con sus hermanos frailes a servir, a ayudar, a colaborar, a darles sepultura, a darles cristiana muerte, a ayudarles en esa buen morir. Eso es muy importante y nosotros tenemos que prepararnos siempre para ese encuentro definitivo, porque no sabemos ni el día ni la hora. En el momento menos indicado el Señor lo ha dicho: vendré y los llamaré, como el ladrón que llega y no sabemos a qué hora. Por eso nos invita a la vigilancia el Señor, a estar atentos, a estar prestos. Y esto pues nos invita a que trabajemos mucho más en nuestra conversión, en nuestro cambio, en los odios, en los rencores, en lo que no hemos podido perdonar, en lo que nos falta pedir perdón, en lo que no hemos reparado todavía, porque hemos causado daño pero no hemos reparado quizás, o no nos hemos confesado bien, o no hemos hecho las paces con las personas. Pues es el momento propicio para ir haciendo nosotros esa tarea, y pidámosle a San Bernardino de Siena que nos ayude a prepararnos para un buen morir. Y para ello pues necesitamos revisar en qué hemos fallado, qué hemos mejorado, qué no hemos hecho, cómo podemos mejorarlo para que Él interceda por nosotros. Vemos también algo muy lindo que Él desarrolló también en su vida como fraile, ese siempre tener palabras lindas, constructoras de bendición, palabras edificantes, como lo diría el apóstol Santiago, que de nuestros labios no salgan palabras necias ni palabras de maldición, sino que salgan palabras de bendición, porque no podemos tener palabras bonitas y palabras feas, porque no puede estar combinada el agua salada con el agua dulce. Asimismo, San Bernardino exhortaba a las personas por su vocabulario,
Y sabemos que en estos tiempos hay unos vocabularios bastante soeces, descorteses, vulgares, que se necesitan corregir y necesitamos mejorar, y especialmente hablo a los padres de familia para que sepamos educar, orientar a los hijos en el vocabulario, en tener vocabularios de respeto por la dignidad de las personas, a tratar a las personas por el nombre propio, no por un sobrenombre, no por un seudónimo, y mucho menos con esas palabras vulgares que todos sabemos cuáles son, con las cuales ahora se le dice a la persona hombre o mujer, y que realmente es denigrante, que realmente es una palabra descortés, desobligante. Todos la sabemos, no la quiero decir por respeto a todos, pero sabemos qué palabras son, que son palabras realmente, especialmente hay una muy puntual que se repite mucho, sobre todo en las nuevas generaciones, pero que en realidad es toda una falta de respeto, porque las personas son eso, ni se merecen ser tratadas de esa manera. Por eso qué lindo cómo San Bernardino nos enseña y nos orienta el buen trato a las personas, el buen vocabulario. Que mis palabras sean siempre de cordialidad, de respeto, de educación, de señorío, de verdaderamente ser una persona que sabe respetar desde la forma en que se dirige a los demás. Y vemos también dentro de este caminar de San Bernardino esa experiencia de poner al servicio de la evangelización esos dones maravillosos como lo era la predicación. Y qué bonito que él mismo le pide al Señor cómo poder ser un buen predicador, y sea la oportunidad para que todos también en oración podamos pedirle al Señor cuál es la misión, cuáles son los talentos que tenemos y de qué manera podemos poner esos talentos al servicio de la evangelización para construir el reino de Dios. Todos tenemos diferentes dones, pero San Bernardino tuvo estas bendiciones de ser un bueno, él no lo era, fíjese que ni siquiera lo era, pero le pidió a la Virgen María y a Dios que le ayudaran a ser un buen predicador. Y bendito sea Dios, porque Dios lo utilizó para que muchas almas verdaderamente llegaran a los pies de Cristo. Cada alocución, el tono de la voz, la autoridad del creyente que le dio el Señor a San Bernardino para que cuando él predicara fueran tocados los corazones. Y es que realmente con esas palabras y con esas enseñanzas tan extraordinarias y predicaciones que él hacía, recuerdo allí en la biografía algo muy lindo cuando decía: y es que tiembla tierra entera porque has ofendido a tu Creador. Y de hecho que con esas palabras, que son palabra de Dios, nada más se estremece uno y ya uno entra en conciencia del pecado, y como decía mismo la biografía, muchos se quebrantaban y lloraban por haber ofendido al Todopoderoso. Y es lo que nos está haciendo falta en estos tiempos, tener mucho más arrepentimiento, que es uno de los pasos para poder hacer una buena confesión. Arrepentimiento de corazón, contrición de corazón, dolor de haber ofendido a nuestro Creador con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con la misma omisión, porque muchas veces dejamos de hacer tanto bien a los demás. Y también ese propósito de enmendarnos, de corregirnos, de no seguir haciendo lo mismo. Tiene que haber una conversión, un cambio, una transformación, y eso era lo que predicaba y enseñaba San Bernardino de Siena. Fijémonos cómo también en medio de todas sus predicaciones y todo lo que las almas que él rescató, pues surgieron los enemigos que lo difamaron ante el Papa. Y el Papa le dijo: bueno, no puede seguir haciendo eso, pero después de escucharlo y de ponerlo como un poco a prueba para mirar a ver qué era lo que estaba predicando, pues se dio cuenta de lo extraordinario y de lo elocuente, de lo gran santo que era este hombre, por su oración, por su mortificación y por su predicación, que quiso nombrarlo arzobispo, pero él mismo no aceptó. Y qué bonito que se mantuvo en su humildad, en su sencillez, pero con ese amor siempre por la iglesia, con ese celo de anunciar esa buena noticia. Mire cuántas vocaciones se lograron rescatar o conseguir más bien para su comunidad, y por eso fue nombrado como ese superior. Fijémonos que no son las palabras, no son las palancas, sino es la gracia divina la que mueve para que las cosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros se hagan conforme a esa voluntad de Dios. Así que pidámosle a Dios la gracia de servir como sirvió San Bernardino, con amor, con entrega, con dedicación, especialmente
siempre con esa mortificación, haciendo penitencia para que las almas se puedan convertir y para que el Espíritu de Dios siempre nos ilumine y nos bendiga. Que así sea. San Bernardino de Siena, qué historia maravillosa la de este gran santo, porque pues quedó huérfano a los 7 años de padre y madre, y pues se hicieron cargo de una familia, o sea, sus tías, pero qué bendición de Dios, estas mujeres lo educaron muy bien para que llegara a la santidad. Él siguió su trayectoria porque él quería y amaba mucho a Jesús y amaba mucho a la Santísima Virgen, y es una enseñanza muy grande para cada uno de nosotros. Y él defendía mucho la pureza, o sea, no ser groseros también. Él no le gustaba y pues reprendía. Hoy en una palabra de Dios escuchaba que uno tiene que ser centinela de nosotros, de nuestra alma y de los demás. Y este hombre, este gran santo, pues era un centinela de las personas, porque cuando lo invitaban a esas cosas impuras, pues a la primera persona que le hizo insinuaciones, pues él lo cacheteó, le dio duro. Y hoy, pues, en este mundo tan atrofiado que estamos, pues, nadie es ahí con esa valentía como la que tenía San Bernardino para poder, era dándole como una cachetada al pecado. Hoy tenemos que pedirle a Él que nos ayude también a poder alejarnos del pecado. También Él le decía a las personas que amaran mucho a Jesucristo y a la Virgen María. Es hermoso porque cuando uno se enamora de estas dos personitas, pues Él empieza a ayudarnos, y Mamita María a cogernos de la mano y llevarnos hacia Dios. Entonces San Bernardino también le pidió al Señor que le ayudara a evangelizar, a hablar de Jesús. Y todo lo que uno le pide al Señor de corazón, Él lo hace. Mi hermano, si estás ahí escuchando y tienes alguna petición para el Señor, hazlo. Y hazlo con fe, que Él le ayuda a conceder esas peticiones, y especialmente Él concede las peticiones cuando son cosas que le agradan a Él, cosas que nos van a salvar el alma. Una parte de este testimonio de San Bernardino me tocó a mí, porque él le dice a esta personita cuando él empieza a evangelizar, pues sobre los vicios, las cosas que hace la gente, los naipes y todo eso, pues él empieza a evangelizar y la gente pues lo deja todo ese vicio, todas las cosas de cartas y todo. Y cuando este hombre le dice, pero bueno, yo entré en quiebra porque dejé de hacer las cartas de naipe y ahora, y le dice él, pues póngase a hacer estampitas de Jesús y mire cómo el Señor le dio mucho más dinero que cuando hacía las cartas de naipe. Y me hacía recordar, una vez a mí me dijeron, deja de vender cigarrillos en su tienda. Y yo decía, pero Dios mío, si es que esto me da plata, o sea, ¿yo qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Pero mire, el Señor empezó a hacerme vender como igual que las estampitas del Niño Jesús. A mí me hacía vender hartas salchipapas, pero enormemente. Yo me quedé aterrada. Y mire, eso es un testimonio de ahora. El testimonio de San Bernardino, hermoso, cuando este hombre, haciendo estampitas, se multiplicó el dinero. Y yo ese testimonio le hablo yo de 4 años, cuando el Señor me dio la gracia de poder dejar de vender cigarrillos al pie de un colegio, vendía muchísimos cigarrillos, eso sí, porque lo que es el pecado es muy promovido por el mal. Pero el Señor, cuando me dio la gracia de poder dejar de vender este vicio, me empieza
a dar otra bendición, que es vender comida, o sea, empanadas, salchipapas, que es lo que yo también vendía. Pero para la gloria de Dios, en vez de llenar un tarro que llenaba con los cigarrillos, llené 2 tarros de plata. Y yo me quedaba aterrada. Yo decía, Dios mío, uno, ¿cómo no le cree al Señor? Entonces hoy San Bernardino me recordaba ese gran amor que me tuvo Dios en ese tiempo, y me lo sigue teniendo. Entonces, y San Bernardino, pues él predicaba esos sermones hermosísimos. Pero nosotros tenemos que también pedirle a él que nos ayude a mortificarnos y a hacer penitencia. Cada que nosotros vamos a orar, vamos a pedir por nuestra santificación, pues es a tratar de hacer pues grandes o pequeños sacrificios, como lo quieras hacer. Pero este gran santo, qué bello testimonio, qué gran hombre, de verdad que lo deja a uno pues como pensativo, de verdad, porque el Señor puede hacer la obra en cada uno de ustedes, mis hermanos, los que están ahí escuchando este gran testimonio, porque para Dios no hay nada imposible. Puede estar en el pecado que estés, pero tú buscas un sacerdote, te confiesas y empiezas un caminar con Cristo, y pídele a Mamita María que le ayude a en ese caminar estar ella llevándole el corazón a Jesús. Por eso, mis hermanos, sigamos en este gran camino hacia la santidad. Padre eterno, Padre amado, Padre misericordioso, compadécete de corazón y haznos predicadores, que propaguemos tu palabra, que tengamos esa voluntad de oratoria, de persuasión para convencer con el Espíritu Santo a las personas que no creen en ti o que no te conocen o que tienen falta de un conocimiento verdadero. Guardialos y fortifícalos en el mensaje de oración, de comprensión, de amor, de piedad. Todas estas voluntades para que, como San Bernardino de Siena, nos hagas partícipes en el mensaje pleno de la oración y la intención salvífica, santificadora y elemental de entregarnos en la fidelidad y en el compromiso necesario para asumir la verdad que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Por eso te decimos esta oración que tu Hijo nos enseñó a través de los discípulos, diciéndote: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a todos aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Madre Santísima, te damos gracias por la vida de este gran santo San Bernardino de Siena. Queremos que así como conquistaste su corazón, lo sedujiste para que él fuera ese gran instrumento de servicio para la Iglesia y la humanidad, que tú también, mamita preciosa, nos ayudes a través de tus ruegos y de tus súplicas, a fin de que el Espíritu Santo nos llene de sus gracias, como te adornó a ti, preciosa María, y a este gran santo San Bernardino, y podamos nosotros, con esa gracia y con esa bendición, poder poner todas nuestras virtudes, nuestros dones, carismas y talentos al servicio de la evangelización, para construir un reino de Dios como el que el Señor ha soñado, donde todos nos amemos, donde todos verdaderamente pensemos en todos, donde haya esa fraternidad de hermanos, donde nos ayudemos, donde construyamos, donde haya siempre puentes, donde haya siempre esa armonía, esa concordia, esa fraternidad. Por eso, preciosa María, no ceses de abogar por todos nosotros, por nuestra conversión, por nuestro cambio, por nuestra transformación de vida. Queremos enamorarnos más de ti y queremos que seas tú esa mediadora de todas las gracias, esa puerta del cielo para que nosotros logremos llegar también a ser santos como San Bernardino de Siena. Mamá, ayúdanos, yo sé que lo podemos lograr y que todos que fuimos invitados por el bautismo a esa santidad, por mediación tuya, preciosa María, logremos también
un día llegar a los altares del cielo para que el Señor se glorifique en nuestras vidas, utilizándonos para acercar muchas almas a la conversión y un día poder dar más testimonio y dejar huella en este camino de vida. Por eso a ti, Madre Santísima, te queremos saludar como el Arcángel San Gabriel y decirte: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Bernardino de Siena, ruega por nosotros. San Bernardino de Siena, ruega por nosotros. San Bernardino de Siena, ruega por nosotros. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final de este gran espacio del Santo del Día con esta gran historia de San Bernardino, que nos ha llenado de esperanza, que nos ha llenado de alegría, porque sabemos que en medio de nuestro diario vivir podemos llegar hacia la santidad. Me despido de cada uno de mis hermanos que he compartido este gran espacio aquí en esta emisora y los dejo en compañía de los siguientes espacios que son muy provechosos para nuestra espiritualidad y para seguir luchando por nuestra santidad.